Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. Me da mucho gusto una vez más que nos esté acompañando desde la comodidad de su hogar o nos esté escuchando desde el lugar en que se encuentra por medio de su transistor o por medio de su radio. En esta serie sobre el santuario, en este día tendremos la oportunidad de poder entrar en otra sección de interés que nos va a ayudar a ampliar más el conocimiento sobre este tópico tan esencial para la teología cristiana y para el pensamiento bíblico. Cuando hablamos del santuario, no podemos pasar por alto los servicios que en este se realizaban. Cuando Dios cumple con su promesa a Abraham, la que hizo allá en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 2, terminando el periodo patriarcal, o casi es el final del periodo patriarcal, Dios le prometió a Abraham, reitero la cita, Génesis 12, versículo 2, que él llegaría a ser una grande nación. Cuando Israel sale de Egipto, primero surge como una nación de esclavos o un pueblo de esclavos, eventualmente termina como una nación libre, gracias al poder y a la misericordia de Dios. Esta libertad que empezó a disfrutar Israel le dio la oportunidad de poder entonces servir y adorar a Dios de una forma más directa a través de los servicios que Dios había brindado a los patriarcas. Aquellos sacrificios, aquellos rituales que los patriarcas les habían dejado como legado, ahora toman una nueva forma o un nuevo formato una vez que se construye el santuario allá en el desierto. Por medio de los servicios en el santuario, ahora los sacrificios son estructurados. Pero además de los sacrificios y las ofrendas que los patriarcas le habían dejado como legado al pueblo de Israel, ahora Dios agrega un componente más para mantener viva o fresca en la memoria de los israelitas y de sus futuras generaciones un evento tan significativo como lo fue el del Éxodo. Este nuevo componente o este nuevo sistema de adoración es conocido en la Biblia como las solemnidades a Jehová, o que también ha sido llamado como los sábados ceremoniales. Estos sábados o estas solemnidades que Dios le otorgó a Israel se encuentran registradas por primera vez en las Sagradas Escrituras, allá en el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico, en el capítulo 23. Estas celebraciones marcaron ahora los servicios del santuario, más adelante del templo. Fueron un componente o un ingrediente muy central en la dedicación, en los servicios y en la adoración que el pueblo de Israel le brindó a Dios a través del Antiguo Testamento. Cuando vino el Nuevo Testamento, estas solemnidades siguieron siendo observadas por los judíos. Pero lo más interesante, mi querido amigo, es que después de que Jesús nace, ministra en la tierra, muere en la cruz del Calvario, resucita y asciende al cielo, no solamente
estas solemnidades o estos sábados ceremoniales continuaron siendo observados por el pueblo judío que no había reconocido en Jesús a su Mesías Redentor, sino que ahora los primeros cristianos, quienes eran de ascendencia judía, también pensaban que era importante todavía y necesario seguir guardando esas festividades. Es de esta manera que entonces un grupo de cristianos no solamente continúa observando estas solemnidades, sino que ahora toman un rol más activo en la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento y empiezan entonces a enseñar que para poder ser salvos, Jesús es importante, el sacrificio de Jesús es importante, pero todavía se necesita un componente más y son los rituales enseñados por Moisés, registrados en sus escritos, y estos incluían estas fiestas ceremoniales, estas solemnidades o sábados rituales. Esta situación creó dentro de la iglesia cristiana no solamente contienda, sino también división, hasta el punto que hubo necesidad de que se convocara a un concilio general allá en Jerusalén. Para que ustedes y yo conozcamos más de cerca los asuntos relacionados con este concilio, una vez más quisiera invitarlo para que tome consigo ese hermoso ejemplar que hemos dedicado como nuestro principal libro de texto para estos seminarios, la palabra de Dios. La abramos y empecemos entonces a notar las enseñanzas, las instrucciones de Dios. Acompáñeme. Mientras tanto, usted también tome su ejemplar de la Biblia. Mi querido amigo, este concilio que fue citado en Jerusalén, allí fueron convocados los apóstoles, fueron convocados otros líderes de la iglesia cristiana para resolver el impasse que se había generado por causa de la enseñanza y observancia de estos ritos y solemnidades. Noten ustedes cómo se empezó a resolver este asunto en la época de la iglesia cristiana. Este concilio aparece registrado allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Abra su Biblia, por favor. En Hechos, el capítulo 15, la palabra de Dios registra que los ancianos, discípulos, líderes de iglesia, fueron convocados allí porque había perturbación en la mente de las iglesias cristianas debido a lo siguiente. Capítulo 15, versículos 1 y luego el versículo 5. Dice la Escritura: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Noten ustedes, no era que rechazaban a Jesús como la única fuente de salvación o la principal fuente de salvación, sino que ellos agregaban que el sacrificio de Jesús no era suficiente, se necesitaba también la observancia de los rituales. Verso 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, en otras palabras, estos eran conversos al cristianismo, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, en forma específica, esta ley de Moisés, que se encuentra registrada en los primeros 5 libros de la Biblia, más específicamente Levítico, Deuteronomio, involucraba también la observancia de las fiestas. Note cómo Pablo lo delinea allá en su libro a los Gálatas, en el capítulo 4, libro de los Gálatas, el capítulo 4. Le recomiendo no cierre sus páginas del libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a regresar allí brevemente. Citemos en este momento a Gálatas, capítulo 4. Libro de los Gálatas, capítulo 4 y el verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos
y los años, temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Sí, mi estimado amigo, la iglesia cristiana no solamente había sido instruida, sino que ahora era llevada también a la observancia de estas ceremonias. Así que teniendo esto en mente, se reúne este concilio allá en Jerusalén y toman algunos acuerdos. Note usted cuál fue el acuerdo que se tomó y quién dirigió este acuerdo. Capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en esta ocasión vamos a leer en el versículo 24, comenzando con el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Ahora, versículo 28. ¿Quién ayuda a tomar esta decisión? ¿Quién dirige las decisiones y acuerdos tomados allí en este concilio? Verso 28. Que ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí da un pequeño listado de estos asuntos necesarios. Mi estimado amigo, de ahí el apóstol Pablo sale a diferentes lugares enseñando entonces o reiterando la decisión tomada en el concilio en las iglesias del Asia, en las iglesias de Judea y en algunos otros lugares. Estos alcances logrados en el concilio de Jerusalén desafortunadamente no desarraigaron completamente esta controversia relacionada con las ceremonias o con las solemnidades o los sábados ceremoniales. En los tiempos modernos, todavía la observancia de estas solemnidades continúa siendo motivo de debate entre varios teólogos, varios pensadores y líderes cristianos, los cuales todavía consideran que la observancia de estas ceremonias deben de ser todavía realizadas. Quizás de todos los componentes del santuario, probablemente el asunto de la celebración de estas solemnidades es la que más debate ha generado dentro de la iglesia cristiana. Quisiera compartir con usted en los próximos minutos que tenemos de este programa algunas características que nos van a ayudar a entender y a responder la siguiente pregunta. ¿Será que es necesario todavía observar estas ceremonias hoy en día? ¿O será que estas ceremonias llegaron a su fin con la venida y muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Vayamos a la palabra de Dios y de igual manera auxiliémonos con esta herramienta que hemos empleado a través de esa serie de temas sobre el santuario, que es el pizarrón, para poder ilustrar y poder contestar este interrogante. Las ceremonias o solemnidades, que fueron también llamados sábados ceremoniales, aparecen registrados por primera vez en las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Voy a escribirlo en la pizarra para que quede allí para su beneficio si usted desea tomar algunas anotaciones. Acompáñeme al pizarrón. Libro de Levítico, capítulo 23. Esta es la primera ocasión en la Biblia donde aparecen registradas en forma de instrucción y en un listado estas ceremonias. Ahora bien, la palabra de Dios
me presenta algunas características que van a distinguir a estas ceremonias y nos van a ayudar a contestar la pregunta que ya formulamos. Primera característica de estas solemnidades. Sí, la primera ocasión donde aparecen registradas es en Levítico capítulo 23. Esto entonces nos da a entender a nosotros, o más bien nos indica claramente a nosotros, que las solemnidades tuvieron o están conectadas, o más bien vinieron después del éxodo de Egipto, no antes. Permítanme escribirlo. Surgen después del éxodo, no antes. En otras palabras, cuando usted lee la escritura en el Antiguo Testamento, va a encontrar lo siguiente. Antes del periodo del éxodo, o antes del evento del éxodo, usted tiene al comienzo de la Biblia la narrativa de la creación, que la hemos considerado en varias ocasiones, pero ahí no se mencionan solemnidades. Luego entonces viene el periodo antediluviano. Tampoco se mencionan las solemnidades. Después del diluvio viene entonces la etapa de los patriarcas, durante la cual tampoco se realizan o se observan estas solemnidades. La adoración patriarcal consistió principalmente en un elemento, y era el sacrificio del cordero. Así que la primera ocasión cuando salen a relucir estas ceremonias es con relación al Éxodo. En Éxodo capítulo 12 se menciona la Pascua, donde Dios instruye a Israel y le dice que esta Pascua sería celebrada y sería un memorial del evento de la salida de Egipto. Pero luego entonces en Levítico 23 Dios empieza a citar todas estas en forma de listado para que el pueblo de Israel lo tuviera en cuenta. Segunda característica de estas fiestas ceremoniales, me enseñan a mí que estas fiestas no solamente vinieron después del Éxodo, sino que estas fiestas también están conectadas con la tierra de Canaán y están conectadas con la agricultura de Canaán. Notemos algunos ejemplos y por favor acompáñenme al pizarrón. Anotemos esta siguiente característica. Están conectadas con la tierra de Canaán y también están conectadas con la agricultura de Canaán. Leamos algunos pasajes que aparecen en la Escritura. Por ejemplo, si usted va al libro de los Números, en el capítulo 15 y en el verso 18, el cuarto libro de la Biblia, libro de los Números, capítulo 15, versículo 18, Dios instruye allí a Moisés y le dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado a la tierra a la cual yo os llevo, entonces usted continúa el resto de la lectura y va a encontrar entonces la instrucción divina. Observarás esto, realizarás lo otro. Este mismo mandato aparece en otros pasajes. Quizá le menciono otra referencia bíblica para su beneficio. Libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 1 al 4, versículos 9 al 11. Estaban conectadas con la tierra de Canaán. En otras palabras, estas celebraciones no debían de ser realizadas fuera de Canaán, sino en la tierra de Canaán, una vez que ellos entraran y tomaran posesión. Pero además de la tierra de Canaán, también estaban conectadas con la agricultura de Canaán. Note el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 21 y versículo 22. Libro del Éxodo, allá en el capítulo 34, versículos 21 y 22, una vez más, la palabra de Dios es tan diáfana. Gloria a Dios por habernos dejado esta luz tan maravillosa. 34, 21 y 22. 6 días trabajarás,
mas en el séptimo día cesarás aún en la arada y en la siega. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. La agricultura también formaba parte del marco de estas celebraciones. Así que cuando el pueblo de Israel estuvo fuera de Egipto, fuera de Canaán, estas no fueron celebradas. Entran, toman posesión de Canaán, fueron celebradas. Pero note un detalle adicional. Cuando el pueblo una vez más es llevado en cautiverio, y en esta ocasión a Babilonia, el pueblo de Israel estuvo fuera de Canaán por una buena cantidad de años. El cautiverio babilonio duró 70 años. Después estuvieron cautivos por los medopersas, etc. Todo el tiempo que los hijos de Israel estuvieron cautivos fuera de Canaán, estas ceremonias no se celebraron. Si quisiera agregar también el detalle que todo el tiempo que hubo cautiverio, el templo había sido destruido, eso también agregó a la necesidad de no celebrar las fiestas. Uno, no podían celebrar las fiestas, no había templo. Número dos, estaban fuera de la tierra. Ahora, usted podrá estar pensando en este momento, bueno, podían haber construido un templo en Babilonia o en algún otro territorio donde estuvieran cautivos, pudieran haberla celebrado allá. Lo más importante es que no lo hicieron, lo cual denota que si usted desearía observar estas fiestas, necesariamente tendría que ir a Canaán para realizarlo, porque eran conectadas o estaban conectadas con esta tierra. Hay una pensadora cristiana que, analizando este asunto, escribió lo siguiente en su libro titulado El deseado de todas las gentes. Allá en la página 411, Elena White escribió lo siguiente con relación a este concepto. 3 veces al año los judíos debían de congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. Envuelto en la columna de nube, el líder invisible de Israel había dado las instrucciones referentes a estas reuniones. Note cómo concluye ella su comentario. Durante el cautiverio de los judíos, con referencia al cautiverio babilonio, estas no podían ser observadas. Pero cuando el pueblo fue restaurado a su propia tierra, la observancia de estos memorables o estas ceremonias, sábados ceremoniales, fue una vez más reanudada. Repito la cita, deseado de todas las gentes, en la página 411. Así que la segunda característica me enseña a mí que estas fiestas no podían ser celebradas fuera de Canaán, tenían que ser allí en Canaán. Estaban conectadas con la tierra, estaban conectadas con la agricultura. La implicación es bastante diáfana. Para que la persona quiera observar estas fiestas, necesariamente tiene que ir a Canaán. Y tiene que también familiarizarse con la agricultura de Canaán para poder entonces realizarlas. He aquí otra característica más. No solo las fiestas vinieron después del Éxodo y estaban conectadas con la tierra y la agricultura de Canaán, sino que ahora las fiestas ceremoniales, estos sábados, también estaban intrínsecamente conectadas o conectados con los sacrificios que se realizaban en el templo. Leamos la escritura una vez más y acompáñenme al pizarrón. Vamos a escribirlo también allí. Número 3, entonces, tercera característica, estas celebraciones estaban conectadas con los sacrificios que se realizaban en el templo. Allí en el libro de Levítico, me dice a mí la escritura en el capítulo 23 y en el verso 37,
que estas ceremonias no podían ser realizadas sin que involucrara un sacrificio. Capítulo 23 del libro de Levítico, y vamos a leer el verso 37. Capítulo 23, verso 37. Estas son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Note, estas ceremonias se debían de realizar para ofrecer a Jehová ofrenda encendida, o sea, un sacrificio. Holocaustos, que es el sacrificio que era después quemado. Luego entonces menciona allí libaciones, las ofrendas líquidas. Así que mi querido amigo, cuando los israelitas celebraban estas ceremonias, ellas incluían también sacrificios y ofrendas. La implicación es también bien clara. Si usted desea observar estas fiestas, necesita involucrar también un tipo de sacrificio allí. Ahora, un detalle importante que resalta de aquí del libro de Levítico, capítulo 23, verso 37, es que en el hebreo la palabra para, cuando va unida a un verbo en infinitivo, ofrecer, ofrendar, hace una conexión muy importante, porque indica que hay un propósito específico por lo cual se debe realizar. Si se observa, el propósito es para sacrificar. Pero a la misma vez, estos sacrificios están conectados con la obra de salvación. Una vez que Jesús vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario, Jesús ejecutó el plan de salvación. Hizo posible que usted y yo tuviésemos esperanza de salvación. Esto hace entonces que la observancia de las fiestas sea completamente irrelevante para el cristiano en este tiempo. Dios te cuide y te siga bendiciendo al seguir analizando tu palabra. Dios te bendiga.